Hola, hola, buenos días. 11:14 de la mañana, hoy es domingo 22 de marzo. Y bueno, estamos en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Y por supuesto, con la temática que nos urge y que nos corresponde en medio de esta avanzada de la guerra declarada por los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán y todo parece indicar que contra el mundo entero, es esta agresión militar, una más de esta dupla sionista imperialista que no entiende, de hecho ha decidido desmoronar lo que por Segunda Guerra Mundial se había venido estructurando en las relaciones internacionales que son pues todo ese andamiaje desde Naciones Unidas y lo que ella significaría, bueno, por estas 8 décadas prácticamente que han pasado después del 48, entonces 1948. Estamos viviendo un momento sí, no es de crisis, es de ruptura, como lo han dicho grandes analistas, inclusive, hombre, nosotros también aquí en este espacio. Es un momento de ruptura estructural, sistémica, de cómo entendíamos las relaciones políticas y geopolíticas en el mundo y cómo se vaya desarrollando, desenvolviendo esta guerra y cuáles van a ser no solamente los escenarios bélicos, sino el posicionamiento de las regiones e inclusive de los países en lo individual frente a esta guerra. Bueno, eso va a determinar el nuevo escenario mundial en donde todo parece indicar, y creo que por aquí vamos a arrancar esta conversa hoy, este titán de hoy. eh, ¿Cuál es, cuál es el nuevo rol, si se quiere, si aún lo tiene, Naciones Unidas en medio de esta guerra? Entonces, bienvenido y bienvenida a toda esta conversación, a esta conversa, a este diálogo que estamos obligados los pensadores y pensadoras desde Panamá, desde la América Latina y desde todas las regiones del mundo. No sé si arrancamos contigo, Jorge, y luego vamos con Alberto y de último con Euclide, con este primer factor, porque en esta tercera semana, y vamos a iniciar una cuarta semana de esta guerra. ¿Dónde está Naciones Unidas que no la vemos? Buenos saludos. Definitivamente el sistema jurídico internacional que vimos durante décadas está en una completa crisis. Eso vino fraguándose desde hace tiempo, sencillamente con toda la complejidad que implica decirlo al mismo tiempo. El gobierno de Trump lo que ha hecho es explotar esa brecha, agudizarla, pero ya desde la guerra de Irak del 2003, desde la injerencia de las potencias occidentales en Siria, desde el bombardeo de Estados Unidos a Yugoslavia en 1998, la propia invasión a Panamá en 1989, en el contexto del debilitamiento del bloque oriental y los prolegómenos de la desintegración de la Unión Soviética, anunciándose ya como inminente el fin de la Guerra Fría. Esto significa que ya desde hace décadas este momento venía gestándose en el escenario internacional por parte de Estados Unidos de Norteamérica, que llegado este momento y desafiado por la tendencia multilateral que ha puesto definitivamente a la defensiva, porque estas acciones ofensivas son, visto de otra manera, también acciones defensivas frente a un mundo que viene evolucionando, que se niega a aceptar los hegemonismos, que se niega a ser colonia norteamericana, a ser colonia europea nuevamente. Entonces vemos cómo se produce esta contraofensiva, ¿no?, de la ultraderecha norteamericana y de sus atláteres y gobiernos satélites a nivel internacional en contra de aquellos espacios nacionales y estatales
que en distintas partes del globo, sea en América Latina, en Asia, en el Medio Oriente, en el sudoeste asiático, como se dice, en África, etcétera, vienen reaccionando en contra de los procesos de liberación nacional, de los gobiernos reformadores, gobiernos revolucionarios y, en definitiva, procesos políticos y sociales orientados al fortalecimiento del Estado Nacional y la intervención del Estado en las fuerzas productivas y en el mundo económico en general, con el objetivo de reorientar la economía en función del desarrollo y el progreso de esos países, bajo un criterio lógico de defensa de la autonomía, de la soberanía y de la independencia, en contra de la injerencia expoliadora de las grandes potencias convertidas en estructuras políticas y militares que responden a los intereses de los grandes consorcios, de los grandes trusts internacionales. O sea, imperialismo clásico adaptado a nuevas circunstancias o viceversa, nuevas circunstancias que vienen a adaptarse a lo que es el imperialismo clásico que definió Lenin eh, a comienzos del siglo XX, calificando que la invasión a Cuba por parte de Estados Unidos en el marco de la guerra hispano-norteamericana, con la cual Estados Unidos interviene en Filipinas, en Cuba, impone la enmienda TAF, se apropia de Puerto Rico y en ese mismo contexto le impone a Panamá un tratado probioso, el tratado Hey Bunó Varila. Entonces, lo que Pero, vemos es efectivamente eso, ujú. un sistema jurídico internacional que entra en una crisis profunda, producto de que el Consejo de Seguridad queda completamente paralizado por el Anulado, poder de anulado, veto, dilo Jorge, anulado. anulado, sí, efectivamente anulado la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es un ente fundamentalmente casi que simbólico a la hora de discutir los temas cruciales de la humanidad que demandan posiciones decisivas frente a distintas situaciones, realmente no ha podido cumplir efectivamente ningún papel soberano en estas circunstancias de ataque por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña a Irán. Ahora bien, esto lógicamente tiene que preocuparnos porque el sistema del derecho internacional público implicaba unos mínimos legales que implicaban la defensa, el respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los estados nacionales, lo contenido en la Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, que prohíbe las acciones de agresión y llama a que los conflictos entre los estados sean resueltos por vías pacíficas, lo que establece el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, lo que establece el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y todos los instrumentos de derecho internacional que condenan la agresión y que reivindican la autonomía, la soberanía, la autodeterminación, la independencia efectiva desde el punto de vista político de los distintos estados nacionales que componen el sistema de las Naciones Unidas. Eso ha sido sistemáticamente atacado. Aquí no solamente han sido bombardeados los países, también el derecho internacional público ha sido sistemática y deliberadamente atacado por parte del gobierno de Donald Trump. Y que, no, Y, y que lo venimos Intencionalmente. analizando desde hace un año en este ¿cómo no? programa, Jorge. Esto Además, plantea la intencionalmente, necesidad, mira, Jorge, refiérete a la intencionalidad, no solamente no es como algo que ha venido Claro. pasando como producto del distanciamiento, del surgimiento de nuevas potencias, sino que incluso Estados Unidos le ha querido crear un consejo paralelo, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, por lo menos para la región claro, esa del cercano Oriente, y eso hay claro, que tomarlo en cuenta, porque parece que puede haber una ingeniería de la desconstrucción del orden y la construcción de un nuevo claro, orden. claro. Sí, porque es la reingeniería planteada desde los Estados Unidos. Es Ahora, una definición estratégica en la medida en que el derecho internacional público, sus principios y sus normas, ya le resultaba una camisa de fuerza a Estados Unidos que le permitió, en ese marco de un mundo bajo reglas, poder avanzar a otros correcto. países que se convirtieron en potencias Porque y eran que sus antes eran reglas, colonias, porque eran como las la reglas China de ellos, Popular, por donde ejemplo. el Consejo de Seguridad eran los tipos que Estados Unidos
claro, Era su como la orden. India. Entonces, ahora quieren destruir el sistema de derecho internacional jurídico porque no les conviene. Si hace unas décadas después de la Segunda Guerra Mundial le convenía a Estados Unidos y Norteamérica, ahora hay un sector importante de la política y de la estrategia económica norteamericana que considera que no les conviene este mundo de reglas Lo que porque en ese pasa que marco lo no que pueden pasa, hacer Jorge, un uso de la paréntesis fuerza ahí, militar para tratar de mantener lo por que la vía de sucede la ahí es que coacción su hegemonía a nivel global. Petit. para los efectos de Estados Unidos en este momento histórico, la normativa internacional no corresponde al orden económico que ellos Así es. pretenden instaurar a través de los planes que tienen internamente. Entonces, hablar de Naciones Unidas es un obstáculo justamente para Trump. Claro, Absolutamente, claro. absolutamente. Mira, y en esa línea voy, Alberto, porque, vaya, ya tenemos que atrevernos a profundizar y puntualizar, la verdad, macrofactores que están aquí en este escenario de guerra, pero que en paralelo están también actuando, eh, yo diría que pareciera no tener una coordinación el proyecto ese Made American Great Again de los Estados Unidos con el proyecto sionista de expansión en esos territorios en torno a su hoy Estado de Israel, que es un Va a tener un proyecto grado de contradicción, pero no total contradicción. Pero sí no hay un grado de contradicción. así es, y no Hay una tienen una total contradicción. De hecho, contradicción. Rebeca, ayer creo que te comenté sobre el último mensaje de X del presidente Trump, cuando hablaba sobre, no sé si recuerda, no sé si fue ayer o anteayer, del ataque a la base nuclear que tiene Irán, Ajá. producto pues de una represalia por ataques que ya previamente también se habían perpetrado por parte del Estado Islámico de Irán, y el señor presidente de los Estados Unidos se distancia en cuanto a objetivos de Israel. O sea, ese elemento fue muy discutido ayer en los medios internacionales, cuando el presidente de Estados Unidos pues dice que él no está claro en los objetivos que tiene Israel y un poco pues se distancia de la decisión del ataque a esa base, a esa instalación nuclear, ¿no? Sobre todo porque existe un tratado, para los que les gusta pues leer y estar más enterado, existe un tratado de no proliferación de armas nucleares que prohíbe los ataques directos a bases o instancias o industrias de temas nucleares, justamente porque pudieran causar derrames de sustancias nucleares y pues obviamente daño a la salud pública en muchas partes del mundo. Entonces, eso está prohibido. Entonces, este ataque en el día de ayer o anteayer, no recuerdo exactamente, no tengo claro el día exacto, es un atentado directo que justamente riñe con una norma de derecho internacional, como bien Jorge lo ha expuesto, que para Donald Trump pues, no tiene ninguna validez, por cierto, pero ese distanciamiento, lo que quiero resaltar es el distanciamiento en cuanto a objetivo entre Israel y el señor Donald Trump. Y siempre, mire, yo siempre menciono Donald Trump porque, y justamente tú hablaste del tema de la contradicción interna en MAGA, que justamente todo lo que ha hecho Donald Trump ha venido también a trastocar quizás ese gran plan que ellos tenían a nivel interno y que pues es cuestionado hasta incluso por parte de sus propios secuaces. Fíjate, en la renuncia del señor John Kane, el señor que era encargado del estamento de antiterrorismo de los Antiterrorismo. Estados Unidos, Antiterrorista. Ajá. también denota esa contradicción. Dime, Sí, 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 antiterrorista. dime. Exactamente, antiterrorista, él también denota esa contradicción. De hecho, incluso este señor Kane, en una entrevista reciente a un medio internacional, porque lo han llamado y lo han entrevistado a varios lugares, le hicieron la consulta sobre esa situación que se presentó y por qué el tema de su renuncia, y él nuevamente señala de que en efecto pues Irán no representaba amenaza para los Estados Unidos. Amenaza o no amenaza,
Lo cierto es que eso denota una contradicción interna, una contradicción muy profunda. No estamos hablando de cualquier funcionario que renunció, no estamos hablando de un funcionario de segunda categoría, estamos hablando de alguien que tenía una función muy importante dentro del gobierno de los Estados Unidos. Esto está obviamente descubriendo lo que ya nosotros hemos venido diciendo en este programa por largas semanas, incluso mucho antes de la guerra que estamos viviendo. Lo veníamos hablando, pues estas contradicciones que ya Trump podía tener a nivel interno. Sumado a todo esto, la discusión interna en los Estados Unidos de los 200.000, creo que es 200.000 millones de dólares que está solicitando el presidente Trump al Congreso para el tema de la guerra en Irán, que yo no entiendo realmente, o es guerra o no es guerra. 200.000 millones de dólares. 200.000 millones exactamente. Millones, sí. Y ha mandado 3 buques nuevos para allá con miles de soldados, para una guerra que se está acabando, dice. Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Hay cosas que yo no entiendo. Una guerra que se está acabando, pero necesita 200.000 millones de dólares. Una guerra Ahora, que no es recuerda, guerra Alberto, porque no fue guerra escucha, al Alberto, principio, porque aquí fue un hay, operativo militar, pero que al final ahora es guerra porque tiene que pedir dinero al Congreso que no ha aprobado la guerra. Es una contradicción realmente que yo me hago el loco y no sé qué estoy no, entendiendo, la gente se hace los locos, me pero en confunden, de realidad, verdad. ¿cuál es el detalle que sí que tenemos que ir hilando más fino y con todos estos elementos que planteó Jorge, bueno, también Alberto y tú, Antonio? Es que frente a las narrativas que tenemos, que hay que verificarlas todas de un lado y del otro, hay un plan que se está ejecutando y de hecho antes de que llegara Trump al gobierno, estamos hablando de un año, hace un año y 2 meses ya lleva en el poder, ya había un plan que muy bien tú introdujiste, Jorge, de lo que se trata este momento histórico. Y en lo que coincide tanto el sionismo israelí como el proyecto de la derecha extrema que representa el señor Donald Trump. Y es que hay una ruptura del orden que estaba, digamos, sustentada en una filosofía, eso que ahora le llaman en economía, bueno, un pensamiento único de una doctrina neoliberal en donde el Estado debía ir reduciendo su participación y en donde el libre mercado tenía que ser, bueno, el dios de las relaciones globales que se venían construyendo, etcétera. Bueno, todo ese andamiaje filosófico es justamente en lo que coinciden ambos. Tanto el proyecto de Donald Trump, del MAGA, como el proyecto expansionista del sionismo nos remontan a retomar viejos conceptos. En realidad estamos frente a una avanzada de un nuevo imperialismo de los Estados Unidos que rompe con todo ese pensamiento neoliberal en donde el mercado de alguna manera estaría controlados con estructuras que vendrían de Naciones Unidas, la OMC y toda esa estructura y otros organismos multilaterales que todos los ha reventado Trump hace un año. No, el 28 de febrero lo viene reventando. Todas esas estructuras, el G7, el G20 y Bueno, todos la los viene reventando desde su primer mandato. Ahora desde ya su primer mandato, o exactamente. sea, estuvo un Biden ahí en el medio tratando de volver para atrás, de volver a poner los pies firmes, los globalistas, y volvió Trump y volvió con teorías más radicales de la desconstrucción, que yo pienso que ahí es donde debemos centrarnos, en esta parte. Por allí La tiene que ir la desconstrucción del discusión y orden yo creo, institucional que empezó González, y habría que ver si esa desconstrucción implicaba ya un plan de construcción también de un nuevo orden internacional. Ahí es donde yo correcto. creo que en el plan de desconstrucción ha sido relativamente fácil porque Estados Unidos estaba a la hegemonía de todo. Se empezó a salir de todas las instituciones, ha renegado con estos nuevos consejos de paz, funciones del Consejo de Sí, porque, Seguridad, Toño, ha resulta forzado el que, Consejo de Seguridad. paréntesis, resulta que en ese viejo escenario, los Estados Unidos hace un año, ni siquiera hoy, hace un año no tendrían, pero ninguna posibilidad, y eso lo tienen claro, Que ninguna tenemos, posibilidad de alcanzar el avance de China. tenemos, Entonces tenemos que tendrían que recordar, destruir ese escenario.
tenemos que recordar lo siguiente. Bien, Dale, lo Jorge. que estamos viendo, y le cedo la palabra a Méndez rápidamente, porque creo que es importante su opinión, es que sale a relucir lo que es la esencia del imperialismo. Bien, ese plan del cual hablamos responde a la característica misma del imperio norteamericano como manifestación del imperialismo en el capitalismo económico global, del cual nos habló efectivamente Vladimir Ilich Lenin a comienzos del siglo XX. ¿Qué sucede? El mundo de la posguerra mundial, de la segunda posguerra, estuvo marcado por el antifascismo, por la necesidad de implementar políticas sociales por parte de los estados tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue el auge de la socialdemocracia, fue el auge de las políticas del estado del bienestar, fue el auge de los derechos humanos, un mundo impactado por la guerra y las atrocidades del eje nazi-fascista. También los aliados cometieron atrocidades como el bombardeo a las ciudades alemanas, como el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos de Norteamérica, y a ellos nadie lo jugó. Son cosas que quedan pendientes desde el punto de vista histórico. El verdadero contrapeso a estas potencias capitalistas que vencieron en la Segunda Guerra Mundial fue la otra parte que también venció, que fue la Unión Soviética. Y la Unión Soviética sirvió de apoyo a los movimientos de liberación nacional, a los países emergentes en el proyecto socialista, y de una u otra manera eso inspiró una correlación de fuerza mundial que se reflejó en el campo de las normas internacionales, así como los procesos internos se reflejan en los derechos nacionales, en los derechos del Foro Nacional, así como el derecho internacional público vino a reflejar los vaivenes y los Las movimientos nuevas que fuerzas producían. emergentes. Exactamente, Lo que estamos viendo ahora son las consecuencias estratégicas e históricas de la desintegración de la Unión Soviética y la caída del bloque. 30 años en la historia no es mucho, mente. Pueden pasar muchas cosas y tú lo sabes muy bien. Exacto. Continúa. Bueno, yo lo que quiero ver es analizar un poco el tipo de reconstrucción que está tratando de hacer Trump en el medio de que no sale de la desconstrucción del otro mundo. Pero el otro mundo, cuando digo que no sale de la desconstrucción institucional del otro, porque todavía existe un Consejo de Seguridad que los demás aspiran a que sirva para algo, que evidentemente sus funciones se han desmoronado. Es más, ni siquiera Panamá es un buen ejemplo de eso. Los países se atreven a ir a esa tribuna a hacer la denuncia de la ruptura de cara de ese orden. Uno que otro país se ha atrevido, creo que por ahí siempre Lula se atreve a poner ese tipo de quejas en las instituciones globales internacionales. Estoy hablando de las que son propias de la ONU. Ya había empezado la crisis con la pandemia, con También lo hizo Petro en su momento. salud. Acuérdate que la ONU tiene varias instituciones, pero que hay 5 que son centrales. Todas ellas tienen su propia historia. La FAO, esta es la de la salud, toda, pero la más importante, el Consejo de Seguridad, que es la que hoy, la más importante, además de cuando se diseñó la estructura de Naciones Unidas, la más importante era el Consejo de Seguridad. Los Estados Unidos se han venido retirando en masa de todas, lo cual De significaba todas. retirar fondos. ¿Qué han dicho los demás? Bueno, por ahí China apareció apuntalando algunas de las que estaban sustituyendo los capitales que venían de los Estados Unidos. Es un proceso de apuntalamiento del orden del cual China todavía podía beneficiarse. Porque si bien Estados Unidos ya no le sirve ese orden, a los otros todavía les sirve para terminar de fortalecer, o sea, utilizar el Claro. democrático, que como bien dijo Jorge Nante, fueron la existencia de la Unión Soviética la que apoyó el movimiento de liberación nacional que creó el actual número de países, casi todos los que hoy tenemos, y que por supuesto le impuso derechos de no intervención de esto, del otro, a los Estados Unidos, que lo respetó a veces sí, a veces no. Cuando lo respetó es porque había algo que definitivamente se lo impedía, algo real, físico, militar, económico, de simpatía, lo que tú quieras ver, pero ese orden internacional no hubiera sido tampoco el mismo, el post Segunda Guerra Mundial no hubiera sido el mismo si no hay fuerzas efectivas del otro lado haciendo valer ese orden. En este momento, ahí donde está gran parte del problema, ¿no? Que muchos de estos países se han relegado, como Panamá, por ejemplo, aquí en América Latina, todos estos países que asisten a formar parte de la nueva propuesta de reconstrucción, ese con mayor nivel, grado de ordenamiento, pero yo creo que sí lo tiene este del escudo de nosotros aquí, el escudo de las Américas, es parte del proyecto de reconstrucción a los cuales se ve abocado los Estados Unidos necesariamente porque está regresando
al área y el área hay que ordenarla rápidamente y tiene gente que le sirve para eso. Pero lo que quiero decir es qué es lo que está reconstruyendo Trump. O sea, vamos a medio camino, ¿ah? Ni se termina de construir una cosa ni termina de llegar a la otra, ¿no? Y ese Correcto. proceso le abre oportunidades y peligros a todos los actores globales, ¿no? Entonces, frente a eso, Sí, ¿cuáles lo que son? pasa es que institucionalmente la ONU, eh, digo, en este momento no hay una desconstrucción propiamente, sino que hay un actor que es importante y poderoso que esto está, como tú dices, está impulsando otras organizaciones paralelas para poder, bueno, básicamente en función de su objetivo regional, de su objetivo global y de su plan de, como bien Jorge lo ha establecido en su análisis, ese imperialismo que Sí, porque ellos tienen que ejercer, ¿no? Entonces, la ONU como institución se mantiene, la ONU como institución permanece porque obviamente hay otros actores que no es Estados Unidos, hay otros actores que tienen lo ven como funcional Le y conviene lo necesitan mantenerla. utilizar Por y le ejemplo, conviene sí, mantenerla. pero mira, pero lo que tú dices, Alberto, Alberto, es correcto. Ha creado el gobierno estadounidense un Consejo de Seguridad paralelo para resolver el tema de Gaza. Y por otro lado, en el caso de las Américas, el escudo de las Américas para resolver los temas de esta región y luego se inventará otro, Bueno, otro antes de que organismo Jorge paralelo entre, Sí, para sí. otras regiones, ¿no? antes de que Jorge entre, quiero decir algo que creo no, que adelante, mente, adelante. mira, antes de que, mire, esto es importante. Crea un orden, pero como Bambi, usted ve una película Bambi, siempre la gente nota especialmente la parte de la película en que el cervatillo se trata de levantar, pero tiene las piernas todas temblorosas, ¿no? Bien, miren, por ejemplo, voy a analizar una de esas estructuras que están creando los Estados Unidos, el famoso Consejo ese de Paz, que hizo para el Medio Oriente. Él mismo él mismo ni bien había terminado de nacer la criatura, vaya, o sea que sea un feto todavía con un mes en el estómago. Y ya él mismo prescindió de ella para tomar las decisiones que tomó en el lugar. E inmediatamente le salió a reclamar gente como Arabia Saudita y otra gente, Sí, lo ha asesinado en el vientre. así con acento español, pero ¿qué estás haciendo, tío? O es un consejo para la paz, tú vas a hacer lo que le da la gana. Que no solamente, miren, y aquí está, y esto lo quiero decir antes de que otro desarrolle. Mira, el problema de Trump es que él no le sirve, en la desconstrucción institucional ni siquiera le sirve la estructura que él mismo ha creado, como maga, ¿ves? O sea, en realidad se empieza a convertir en directrices unipersonales y por lo tanto coyunturales, nerviosas, desacertadas, que le hacen que un tipo con enorme poder, por esto lo quiero mencionar, como Kent, le renuncie, porque en esa institución que dirigía él, confluían todas las instituciones de seguridad para poder tener una buena visión y no le pasara lo que le pasó en otros momentos, ¿no? Esa institución donde Kent renunció, ahí confluía toda la información de todos los organismos de seguridad de los Estados Unidos, que son muchos, que son muchos. Entonces, este tipo te renuncia precisamente porque la dirección no es estable, no es segura, no es constante, sino que ya ha caído en la cabeza de un hombre que está tratando, que necesita crear nuevas estructuras y sin embargo él es el primero que las destruye, ¿no? Entonces ese parto del nuevo orden trumpiano está más difícil de que sedimente. Vaya, aquí en Centroamérica se está caminando, por cierto, desde antes de que se hiciera el escudo ese. Porque es el área más cercana de los Estados Unidos, más vulnerable, etcétera, etcétera, pero en áreas de alta convulsionabilidad no pega, me explico, y siempre podremos utilizar, si nos atreviéramos a hacer el escenario que se está destruyendo, pero del cual se pueden hacer reclamaciones. Si no salen las reclamaciones a la altura de lo que deben hacer por falta de fe, o sea, las reclamaciones en los organismos, en las instituciones de derechos de la ONU, a esa es la que me estoy reclamando, que debía haber mucha gente diciendo, le Estados Unidos, ¿qué estás haciendo? Mira la inflación global que nos estaba ocasionando. O sea, debía haber muchos países, por no decir casi todos, menos Israel seguro, que le deberían estar diciendo en ese nivel para esto. Y si no, desarticular esa institución. Pero no lo están haciendo, porque tal vez alguna gente espere, y aquí con esto cierro, espere que en la destrucción de esa institucionalidad también está la posibilidad de nacimiento de la de ellos. Entonces tendríamos dos vertientes conductoras de nueva institucionalidad. La de los que están esperando que Estados Unidos se hunda
que también dice, bueno, va a haber un nuevo orden donde Estados Unidos va a ser mucho menos débil, y la de los Estados Unidos que necesita esa nueva estructura para poder gobernar el mundo ahora de otra manera o que le permita replegarse a dos grandes factores que son los que creo que Estados Unidos está peleando ahora. Uno, el quitarle el poder, el principal impulso del mundo económico del mundo asiático, que es su disponibilidad energética. Eso Estados Unidos lo quiere controlar. Y la otra, que se permita el repliegue continental, que sea con un paso tranquilo. Entonces, tal vez los otros tampoco intervengan porque piensan y que, espérate, después de esta jugada, si yo sigo suministrándole armas a Irán, estaba hablando de Rusia, China y la India también no me extrañaría, porque esos países, mira, la destrucción del orden internacional es tan fuerte para los Estados Unidos. Mira si no le sirve que le pega a sus dos principales aliados en Asia, donde supuestamente lo va a necesitar para enfrentar a China, que son Corea del Sur y Japón, que son de los más golpeados con lo que está pasando. Lo va a enterrar. Y bueno, ahora sí, para terminar, quiero decir que la parte del reordenamiento de Trump, su principal vulnerabilidad o debilidad es la propia tendencia autocrática del presidente, que no permite que haya fiabilidad en esa nueva estructura. Me remito nuevamente a ese grupo de paz ahí en el cercano oriente después de la reunión de Davos que hubo. ¿No? Ese es uno de los factores. Pero si Estados Unidos pierde y no ha construido el nuevo sujeto, y además al otro le conviene que tampoco se fortalezca el anterior, lo que vamos a tener que Estados Unidos va a salir de la coyuntura, como seguramente va a caer, va a ser, Ahora, habiendo bajado 3 escalones. Bueno, hasta aquí comento sobre esto de la interesante, desconstrucción de un Toño. orden y la construcción de un orden. Oye, Jorge iba a decir algo y no. Mira, hay que agregar a este análisis que estamos haciendo el descalabro del Dow Jones y de, bueno, de todos esos indicadores financieros el día viernes. Una cosa estrepitosa de la que los medios no quieren ni hablar. Y que a ese descalabro en el mundo financiero, que por supuesto hay que entenderlo, la economía estadounidense está muy fundamentada en los últimos 40 años sobre esa economía menos productiva y más especulativa. Eso es un golpe durísimo. Además del tema de el embudo de que está creciendo con ese cerco que tiene Irán en el estrecho de Hormuz y bueno, todo ese 20% de crudo que pasa por allí, por ese área. Pero agregando lo que yo decía antes, que bueno, que va concatenando con todo lo que estamos diciendo. El proyecto de Trump, de Donald Trump, para este periodo, pero que venía desde el periodo anterior, como Toño lo apuntalaba, y que por eso en la toma de posesión de Donald Trump, hace un año, estaban esas grandes corporaciones, los representantes de esas grandes corporaciones, de eso que para él era fundamental, cómo llevar a los Estados Unidos de ese estancamiento en el que estaban a poder competir con su, hombre, hay que decirlo y aquí lo venimos diciendo hace mucho tiempo, la razón de ser de la política exterior, en la geopolítica de los Estados Unidos es cómo ir en contra de su enemigo, de su enemigo potencial que es la República Popular de China, y era que tenía fundamentado Trump en esa toma de posesión, lo dijo además, no solamente estaban estos personajes, sino que también lo dijo que era el mundo tecnológico y cómo el ChatGPT y todas las formas que estarían implementando a partir de ese momento, estoy hablando hace un año, los Estados Unidos iban a volver a posesionar como una potencia, como la potencia global que es, frente a China. ¿Y qué resultan? Inmediatamente China fue sacando al mercado paquetes de estas tecnologías que vaya, uno no sabe las terminologías, pero todas estas tecnologías que han terminado literalmente por aplastar todo ese sueño que tenían los Estados Unidos y el MAGA, etcétera, de esa superposición nuevamente de la hegemonía estadounidense. A tal punto que la semana pasada ya los medios occidentales, no solo los de el Oriente, los medios occidentales también decían, ha muerto el ChatGPT.
Ha muerto el ChatGPT y de hecho todos los demás mecanismos que venía desarrollando en materia de inteligencia artificial y no sé qué, y de tecnología, Estados Unidos como potencia. Entonces, están ellos en este momento en dos escenarios en donde, vaya, no está parado el proyecto de Trump, como tampoco está parado los Estados Unidos como potencia hegemónica frente a sus viejos aliados, o no sé si ya no serán aliados, y frente al mundo en general, ¿no? Es muy complejo el escenario en el que está hoy los Estados Unidos. Jorge. Sí, definitivamente decía que hay potencias en relación a lo que planteó Méndez y lo que decías tú también, Alberto, y Rebeca, lógicamente, que están interesadas en mantener el, el orden jurídico actual porque le asegura su espacio. Por ejemplo, recordemos que Francia es involucrada en el Consejo de Seguridad y en los acuerdos que ponen fin a la Guerra Fría por un tema de política anticomunista. Es decir, el apuntalamiento a la figura de Gaulle por parte de Gran Bretaña y principalmente por parte de Estados Unidos con el objetivo de evitar que la caída de París fuera responsabilidad de la insurgencia comunista en contra de la Alemania nazi. De tal manera que, y recordemos inclusive que el puesto que tenía China en el Consejo de Seguridad hasta la década del 70 le correspondiera a Taiwán. Es decir, en la década del 70 entra la China popular, luego de que ya la guerra de Vietnam tiene su consecuencia a nivel estratégico y Estados Unidos se replantea la metodología y decide trabajar políticamente la contradicción entre Pekín y Moscú, que es la clave, según la Escuela de Derecho de Relaciones Internacionales dominante en Estados Unidos para el supuesto control del mundo, ¿no? Evitar la unión euroasiática entre Rusia y, y China. Algunos Pero por errores sí otra pagan parte, caro. el Consejo de Seguridad que ha utilizado Estados Unidos en varias ocasiones no deja de significar una camisa de fuerza, porque en su momento lo utilizó para poder ordenar el mundo según sus intereses. Una potencia en ascenso en la Segunda Guerra Mundial a un primer orden mundial, pero ahora definitivamente no le conviene porque en ese marco han avanzado otros países, han avanzado los movimientos de afirmación nacional del Estado, a pesar de la tendencia no liberal, la misma empezó a retroceder, no solo en América Latina, sino en otras regiones, en las primeras décadas del siglo XXI, a contrario censo de lo que se podía pensar tras la desintegración de la Unión Soviética. Es decir, la lucha de los pueblos desde abajo. Creo que tenemos que volver a ese pensamiento originario, la lucha de los pueblos, la lucha de las clases populares en América Latina, esos estallidos indígenas, esos estallidos obreros, esas rebeliones estudiantiles, se fueron traduciendo en el ascenso de los movimientos populares al poder político, y ahí estuvo el primer ciclo progresista latinoamericano a comienzo de la década del 2000 y el papel de arquitecto geopolítico de la multipolaridad que cumplió Hugo Chávez. O sea, recordemos que antes Pekín no tenía comunicación con Moscú, aún después de la desintegración de la Unión Soviética, el conflicto entre esas potencias tenía un legado sumamente fuerte y es Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro como canciller. Esa es una deuda vieja. Esa es una deuda vieja que tenía que cobrársela Estados Unidos y Occidente a Nicolás Maduro. Ellos cumplieron un papel de la mano con Fidel Castro en sus últimas décadas, cumplieron un papel importante no solamente en la conformación de UNASUR, del ALBA y de la CELAC, que por estos días tiene un encuentro con África. Creo que es una noticia que hay que prestarle un nivel de atención en medio de todo esto. Ahí Lula declaró el día de ayer de manera un poco inconsecuente, lo hace también, y tardíamente, después de lo que ha pasado en Venezuela y después del papel que él cumplió en el aislamiento a Maduro y a Venezuela,
diciendo que el objetivo de Estados Unidos es restablecer colonias y que hay varios países bajo amenaza de invasión. Lógicamente, están viendo lo que le ha costado a Irak, a Irán, mejor dicho, poder defender su soberanía y su independencia, hacer la más fiera batalla de misiles que ha recibido Estados Unidos e Israel en su historia. Eso tiene que ser un llamado a la reflexión, inclusive de aquellos procesos que pensaban que podían mantener una cierta distancia de Estados Unidos sin tener que desarrollar una narrativa y una política radical en contra de los intereses del imperialismo norteamericano. Entonces, esa es la situación. Ahora, también hay otra Así es. perspectiva, compañeros, que es la perspectiva más democrática. Es decir, de toda esta situación, habría que aprovechar la coyuntura y no solamente contentarse con que todo vuelva a su esquema anterior, el Consejo de Seguridad, Que imponiendo no va a pasar, decisiones, tipo que no va a potencia. pasar. Esa historia Exactamente. ya, eso no va a pasar. Lo que Hay que tendríamos que luchar, plantearnos es cuáles son las posibilidades de nuevo orden, ¿no? hay que luchar por un orden jurídico internacional más democrático, Ahora, donde hay que sea la ver, Asamblea General de las Naciones Unidas la que realmente tome las decisiones. Ahora bien, no son los argumentos legales los que realmente van a resolver la situación. Son lo que hay que fundamentalmente, reconocer, los, gente, es que hay un disculpa clima. Rebeca, son los Ajá, procesos sociales y políticos. Es decir, exacto. O, es la lucha de los sectores Hacia democráticos, de la allá iba. fuerza progresista o más y de la bien, fuerza revolucionaria, imponiendo en sus países un modelo de justicia social y a nivel internacional un modelo sumamente más democrático Mira, o más que bien cuando las rebasar fuerzas lo anterior. reales, Jorge, disculpa, cuando las fuerzas reales avanzan, el escenario jurídico se descompone. Eso es una constante. Claro, mira, y en esta última Y parte es cuando se importante, define Toño, quiénes son las profundizar. personas que han logrado cuotas de poder importantes, entonces se restablece el orden jurídico en lo que esas fuerzas tienen que reconocer la existencia de los otros y también tienen que lograr un equilibrio entre ellas. Entonces también de cierta manera es lógico este proceso de deconstrucción global institucional, ¿no? Es lógico desde el punto de vista del historiador y de la claro. persona que estudia relaciones internacionales, no desde el punto de vista de la ética, desde ese punto de vista de ninguna manera, No, no, ni desde no. el punto de vista del derecho de ninguna manera tampoco, pero Ahora hay ciertos principios como la no esclavitud, por ejemplo, claro, que con el paso de los años, con el paso de las luchas que se van convirtiendo en instituciones y en garantías jurídicas, pasan a ser, digamos que, acumulado universal. Y uno de acumulado ellos es son. el respeto a la soberanía y al derecho de los pueblos a construir su propio destino. Y si hay cosas que hay que rescatar del viejo esquema del derecho internacional público, son esas. Y hay otras que hay que Claro. transformar y profundizar revolucionariamente. Y es que las Naciones Unidas, tiene que ser la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que realmente toma las principales decisiones y derrocar ya ese mecanismo de cinco potencias tomando decisiones por todos. Para todos, sí. Hay que reformular Naciones Unidas integralmente, pero qué bueno, Toño, esto que tú apuntalas y que coincide con Jorge en esta última parte del programa, en los últimos minutos que nos quedan. Hay una presión interna en cada una de las naciones en el mundo, en Europa, es realmente una presión tan tremenda que tienen a los gobiernos, a todos los gobiernos europeos, en una contradicción que es muy evidente. Por un lado, Claro. la presión que tiene el pueblo que ha exigido que ayer. Además, ni siquiera de manera velada, porque lo pudieron haber hecho sin tanto apaviento. No, filmado, filmada la salida de las tropas europeas de Irak y también entiendo que de Kuwait, que estaban allí acantonadas, hombre, como especie de escudo a un socio, no solamente de los Estados Unidos, sino también de la comunidad europea, que es Arabia Saudita, y hacer esa retirada y además el recibimiento que están por ahí en las redes de sus tropas que han sido sacadas de ese territorio, tanto de Irak como de Kuwait, son mensajes claros de aquella presión que están recibiendo Oye, esos pero si es que le gobiernos. dijeron que no lo necesitan. Si es Y que le por otro dijeron lado, que no bueno, lo por ahí necesitan. hacen escaramuza de que no, nosotros estamos en contra de la agresión del gobierno iraní en la región del Golfo y no sé qué y no sé cuánto, pero
por un lado dices eso, que estás en contra de la agresión iraní, por otro lado estás sacando tus tropas. Entonces es un doble discurso también que Bueno, desde tienen el punto de los vista militar europeos. no estoy de acuerdo con la agresión y menos contra mí. Bueno, Contra- ahí lo que sucede es que Donald Trump en un principio no estaba dispuesto a repartir el botín petrolero iraní. Claro, claro, eso. Claro. Toma del petróleo que, por cierto, no le ha funcionado, eso hay que reconocerlo. Le ha dado un ultimátum a Irán de 48 horas para destrabar el estrecho de Hormuz. Creo que no va a suceder. No va a suceder, Acto así es. seguido, él dice que va a bombardear las principales plataformas productoras de energía en Irán. Irán, lógicamente, ha respondido señalando que va a bombardear todos los intereses económicos petroleros Y ya estadounidenses en la publicaron el región. mapa, ya publicaron el mapa ahorita. Exactamente. Y por otra parte, Rebeca y Méndez y Petit, también los pueblos. O sea, los pueblos en la Los pueblos región están han madurado a presionando, partir exacto. de la guerra por petróleo que hubo en Irak y los 20 años desastrosos en Afganistán. Han cumplido su papel y hoy día el imperio tiene un gran problema, el imperio norteamericano. Puede Así es. desarrollar su guerra aérea, Para, pero el mientras Imperio no ponga Norteamericano y soldados, sus aliados, porque ya vamos a tener que empezar a mientras no incorporarlo en el ponga, análisis. En tal caso mientras sería no Israel nada ponga, más. mientras no ponga soldados en tierra que garanticen la ocupación, las estadísticas dicen 0% posibilidades de victoria. Así es. Exacto. El Bueno, Pentágono lo yo sabe creo, perfectamente que ninguna guerra aérea ha producido un denominado change regime o un cambio de régimen, ni en Afganistán, Gracias, Jorge, por ni decir en eso. Irak, Excelente. Así mismo es. y tampoco en Venezuela. Ahí sigue el proyecto bolivariano en el poder con sus Ahí contradicciones, viene, ahí con viene, el ahí viene. país lógicamente Ahí viene. Toma intervenido, esto. pero la ultraderecha no ha logrado tomar el poder, Así menos lo es. va a poder hacer en Irán. No hay un cambio de régimen, tal vez exacto. esperando Estos que se señores se debilite han, un poco más el gobierno trumpista para volver a coger fuerza, puede ser. estos No, señores, y la exacto, verdad que, mira, yo estaba viendo las vistas esta mañana de la salida de estos, porque eran, por ejemplo, España, Alemania, Italia, qué sé yo, tendrían no solamente un destacamento, sino varios destacamentos. Y los han sacado a absolutamente todos. Y con vistas de la salida ya y de la llegada en sus países, con los ministros recibiéndolos y no sé qué y no sé cuánto. Vaya, ¿para qué haces ese apaviento si resulta que tú tienes compromisos con tu supuesto aliado, que es los Estados Unidos, pero también de alguna manera con esa potencia importante, hombre, la más grande de la región en el Golfo, que es Arabia Saudita, y que de alguna manera ellos estaban allí en un escudo protector? ¿Qué mensaje están mandando a Arabia Bueno, Saudita, por esa es otra de ejemplo? las grandes derrotas de Estados Unidos, que cada vez Arabia Saudita tiene un mayor lenguaje de desapego y desentendimiento de la situación creada por Trump. Mira, yo creo que no debemos irnos sin mencionar lo siguiente, porque en la teoría de la comunicación la gente le interesa aquello que lo afecta directamente, que está más cercano. Es decir, hay una serie de principios que son los que logran que la gente se interese mayor o menormente en un tema y no creo que hoy debemos irnos sin decir que ese incremento del 30% del petróleo de West Texas, que es el que Panamá compra, y ese 35% del petróleo Brent, ¿no? Son una cifra impresionantemente alta porque se trata de un tiempo recorrido de solo un mes, de menos de un mes, de menos correcto. de un mes, de 20 días, 22 días, que fue hasta donde recogí la cifra. Bueno, mira, eso ha ocasionado un tremendo impacto no solo sobre el petróleo en sí, ¿no? Sino sobre la movilización, por ejemplo, de la urea, que es un aditivo, vamos a poner, agropecuario que provee también de Sí, sí, nitrógeno sí. y van a subir el Todos los precio. Y derivados, Panamá es un país importador, de todavía queda todo. miedo. Panamá es un país importador. Si bien Panamá hay que medirlo, porque también tengo que admitir que el canal de Panamá, en la medida que se han estado desviando una buena cantidad de rutas, todas para más caro, porque como se ha desviado una buena cantidad de rutas marítimas, y ellos usaban esa ruta marítima porque era la más barata, hay que partir del hecho que nadie buscó una ruta más barata, sino más cara, y por lo tanto los costos de todo eso van a subir, pero a nosotros nos va a impactar el costo de los alimentos. Hay que agregarle que si el West Texas creció en 30%, se incrementó, ¿no? Habría que ver en números reales, creo que son
anda por No, llegando a los estima $100 el Antonio que si la barril, guerra se le agrega prolonga el 3 semanas 18, más, eso va a le 200, agrega, ¿eh? le agrega el 18% que cuesta ponerse West Texas aquí en Panamá en el mercado, o sea, con los costos de transporte de Estados Unidos, más toda la otra estructura de cobro, impuestos, etcétera. Me imagino que la salida burguesa va a ser, porque como dijo antes Jorge, y me dolió mucho, no fue Petit, quienes están pagando por ahora esos son los transportistas, porque no lo va a pagar el tipo que trae la gasolina. El Estado no le va a quitar, tal vez le quite impuestos, pues, para favorecerlo, como siempre le ha puesto, pero él, el transportista, el que va a perder en eso, porque no se lo va a poder trasladar de una vez al usuario, porque va a poner el grito en el cielo y porque eso requiere de una ley. Pero lo que quiero decir en síntesis que a Panamá, mira, para que tú veas cómo son los contrasentidos de las alianzas. Las alianzas son para beneficiarte, no para perjudicar. Y nosotros estamos firmando duros acuerdos con aquel que sin haber todavía entrado, sin habernos todavía metido a donde nos lleva, que hace un escenario de conflagración mundial con China, al cual creo que no va a llegar ahora sí, pienso que tal vez no llegue, dado que si no derrota a Irán, menos va a derrotar a China. Muy difícil, correcto. Entonces, pero quiero terminar diciendo Exacto. que hacemos una alianza, ¿no? Acabamos de entrar duro con todo, digamos, en un año de los dos del memorándum hasta acá, y ya eso nos está ocasionando una terrible inflación, ¿no? Y vaya, con aliados, Pero Toño, eso es en el que con plano amigos como económico. estos, Mulino es eso ya Crítico, requiere un así criterio es. personal. Ahí es donde esto requiere eso no es un criterio hasta personal, no lo voy a convertir ni siquiera en una reflexión de Estado, que es como debe ser. Con aliados como esos, vaya, tú no necesitas enemigos. Dicen que el 29 lo anunció la prensa, el día 29 va a pasar por aquí, creo que del Atlántico al Pacífico, no sé, un portaaviones de Estados Unidos que se llama Nimitz, que es un El destructor. Nimitz, No, o sea, de Nimitz. el mano a Nimitz. mano no puede pasar, en ese canal lo Va a acabo de pasar el conseguir. 29 Va a de pasar por marzo alguno por de los dos lugares. Panamá. El almirante Nimitz, que fue era el jefe Ujú. el jefe de la Armada, de la Naval norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. No Bueno, sé él si va a es, Panamá, no va a pasar, sino que no, se va a apostar, parece que en en alguno Panamá, de los yo no puertos de sé, alguno de los dos lugares, porque ese es un portaaviones no no cae en puede, Panamá. por ninguna de las dos vías puede pasar. Bueno, yo pienso que lo que ha dicho Méndez es correcto y el pueblo es el que va a pagar la Sí, factura. Pero, De la ba- Va a ser inevitable que se disculpa, produzca. la bajo qué criterio irresponsabilidad de ese este portaaviones gobierno se no va a tiene apostar? límite, ¿eh? Va a ser muy difícil que esto no provoque una inflación de precios de la canasta básica como en el 2022 y peor. ¿Y peor por qué Ya lo razón? está pasando. Porque Alberto preguntó algo ahí, Jorge. ¿Qué fue lo que preguntaste, Alberto? ¿Ah? No, de que del barco ese que está hablando Rebeca, es que no escuché bien qué es eso, que va a venir, se va a quedar, va a pasar, ¿cómo es la cosa? Va a hacer escala en Panamá como parte de ejercicios internacionales, dice aquí. Y hay es un parte de su comunicado, demostración de escuchen, fuerza, Como ¿no? hay un militar. comunicado del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, con paso firme. Es Dice parte de su demostración Claro. de en una cuestión fuerza. de ejercicio, no sé qué, y viene acá, ¿qué necesidad tenemos nosotros de exponernos? Y que bueno, nos expone Exacto. la presencia militar de Estados Unidos en cualquier lugar del mundo frente a lo que está sucediendo, expone al país en donde se encuentra esa base a una situación de potencial ataque militar por parte de los enemigos de Así Estados es. Unidos y casi que Pero hasta ven acá, si buscado. ellos quieren ganar esa guerra, ¿por qué no mandan eso para allá, para la escena del Bueno, conflicto? porque es parte de la demostración de fuerza en el continente Aquí. Y Ajá. hacia Panamá en particular, para rendir a la opinión pública. O sea, cuando se ven las encuestas, inclusive cuando vemos la opinión de los panameños en las redes sociales, en todos estos temas relativos a la guerra, el hegemonismo de Estados Unidos, etcétera, se ve que hay un rechazo de la población y hasta una simpatía con Irán que viene siendo el David contra el Goliat. En este Oye, caso, el y el David no es tema Israel. de los judíos en el mundo se está acrecentando. Estoy viendo un video que lo vi, pero se me había olvidado dónde estaba. Dice que por allá una turista en Bangkok, en Tailandia, pues fue agredida por otros turistas, porque como descubrieron que era judía. Imagínense hasta dónde está llegando este asunto, pero es que la gente creo que está llegando a su tope de tolerancia también. Hoy No, Occidente le mira, da un aquí, carácter de guerra cultural y eso lastimosamente lleva a que el conflicto también genere
este ese tipo tipo de de reacciones. situaciones lamentables. Entonces, para terminar, lo que quería reflexionar, va a ser muy difícil que esto no se traduzca en una inflación de precios, dificultades para los estudiantes en ir a su centro de estudio, dificultades para la gente de poder movilizarse con una Ah, gasolina imagínate tan cara Venezuela. Wow. allá a los puestos de trabajo. Eso va a afectar el comercio, los restaurantes, la economía de ocio, porque la gente se va a mover. Por ejemplo, ayer yo estaba en un taxi y yo le decía, él me decía, ¿puedo agarrar dos rutas? Yo, bueno, agarra cualquiera al lado y me dice así un poco, pero ¿cuál es la que da menos vuelta? Es decir, el tipo no puede gastar tanta gasolina. Tampoco puede aumentar inmediatamente el precio, pero a la larga esa va a ser la presión y hemos visto que la Cámara de Comercio y la CONEP han señalado que están opuestos a toda medida de control de precios, como en el Así año es, 22. así Entonces, es. ¿de qué estamos hablando? ¿De Pero qué quiero estamos agregar, hablando? Así que Jorge, quiero agregar que además vamos a ver otras desgracias estas que en Panamá surgen a menudo. Cuando tienes un ingreso y se queda entre los ricos, pero cuando tienes una deuda se pasa hacia los pobres. así Ahora es. mismo vamos a pagar el costo de la inflación, pero nótate que también hay otro aspecto positivo, como la cantidad de navíos que se están desviando hacia el canal de Panamá, aunque el canal de Panamá tiene límites en los barcos que puede pasar, ¿no? Pero de todas maneras el canal tiene un beneficio. Ese beneficio hay que ver hacia dónde se dirige. Uh -huh. Porque lo que por ahí ingrese, como el año pasado, que vaya, entraron, dice que 500 millones de dólares más, y tú viste cómo el presupuesto rápidamente se redistribuyó, se utilizó para inflar los sectores empresariales y se vio poco o nada en cómo ese ingreso iba a resolver problemas sociales. Y Y eso tuviste, porque el canal todavía sigue en manos panameñas. Pero si no, el cuando esté en canal, manos de los gringos, que va a ser seguro casi, menos nos llegará, ¿no? Menos nos llegará. los peajes van a ser vulgarmente manejados según la conveniencia estratégica de Estados Unidos. Bueno, es que ahora va, ellos Muy quieren, probablemente le impongan un peaje especial a los demás países y uno casi gratuito para ellos. bueno, el tema de ¿Qué los va a barcos, provocar eso cuando hay entonces? Eso guerra, va a provocar que haya una concertación de grandes potencias en la necesidad de plantearse un nuevo canal en la región. O sea que exactamente, la política es suicida, es una política kamikaze de entrega a los intereses de Estados Unidos, afecta lo que es la plataforma de servicios estratégicos del país en el siglo XXI. se trata de otra visión más de la clásica alianza entre las élites internacionales con las élites locales, todo para ver cómo mejoran a la población en general mientras ellos se quedan con lo que Así se es. ingresos, ¿no? Entonces tendremos un canal que vaya, su fila va a crecer, su negocio va a crecer, pero que va a ir directamente, los ingresos de eso se va a convertir en negocio para las élites del Estado, mientras que nosotros asumimos el costo del incremento de la gasolina, de los Y el alimentos, peligro de esto, etcétera, Toño, etcétera. es que Trump aproveche la confusión para decir que el canal tiene que pasar a sus manos porque la No, seguramente oligarquía es lo que usa si contra el pueblo. si hay una escalada y ya se meten o empiezan a sumar más análisis, la otra potencia cuenta con eso. Vaya, pero es que yo recuerdo de toda esa política de Trump que ha tenido obstáculos en todas partes. Hasta en Venezuela, aunque haya entrado y se haya llevado a Maduro, tuvo obstáculos. En Groenlandia ni se diga porque haya salido Dinamarca y después la Unión Europea. El único lugar en que entró con una maleta sonriendo como Pedro por su casa, como que esta es mi vieja casa que no abría hace, hace un par de años, mi cabaña que no era, y llevo comida, es a Panamá, porque es precisamente aquí donde encuentra una élite más genuflesa, menos preparada, con menos criterio de geopolítica internacional, con menos amor a la patria, con menos dignidad, y claro, pues es muy fácil llegar También a instalarse. recordemos, Toño, que el año pasado hubo una intensa represión después del memorándum, con el reforzamiento muy seguramente de la milicia norteamericana y hasta de gobierno de la región. Ese incremento del pie de fuerza de la Policía Nacional, muy sospechoso en tan poco tiempo, nos permite pensar que los gobiernos del área y Estados Unidos, Marco Rubio y Trump, reforzaron al gobierno de Mulino porque pensaban que podía inclusive hasta tener una crisis de gobernabilidad. Y esa represión dirigida a los educadores que hacían cánticos patrióticos en sus movilizaciones, esa represión dirigida a los obreros de la construcción, el cerco y el asedio policíaco y de inteligencia contra la Universidad de Panamá, que de una u otra manera se mantiene a través de una política de bloqueo presupuestario y toda una narrativa, eso
de leyes contra capucha, etcétera. Eso va dirigido esencial o fundamentalmente contra el movimiento de la juventud revolucionaria, la juventud progresista, la juventud patriótica, que históricamente utiliza ciertos métodos para cubrirse de los gases y de la represión. Entiendo que ese proyecto no Para logró cubrirse de avanzar. los otros enmascarados, porque los del otro lado allá también tienen máscara, es decir, la Ah, no, policía. por Gente, supuesto, ¿no? llegamos al minuto cero, son 12:14. Acuérdense que dijimos que íbamos a cumplir con el tema de la Okay. hora. Hay mucho que hablar. Excelente programa, Panamá Simón. sigue, vaya, tomando decisiones que ponen en peligro, amenazan la seguridad de todos los panameños y las panameñas. Y ello nos obliga a nosotros a redoblar aquí este esfuerzo que hacemos colectivamente de la representación de nuestras organizaciones, a estar vigilantes para analizar cada día durante la semana todo lo que ocurra, no solamente frente a los intereses del pueblo panameño, sino también los intereses de la región latinoamericana, lo que está pasando con los hermanos y las hermanas de Cuba. Reiteramos nuestra solidaridad absoluta desde este espacio de Correcto. comunicación con Cuba y la revolución cubana, pero también con todos los demás pueblos latinoamericanos que están siendo en este momento vejados increíblemente por quienes hoy ostentan el poder, los gobiernos en nuestros países, y que sus decisiones no representan en ninguna medida el interés de autodeterminación y de soberanía de nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces, nuestra solidaridad en ese internacionalismo que caracteriza la lucha de nuestras organizaciones que Así representamos es. aquí, y bueno, a estar vigilantes de lo que va a suceder esta semana. Y sí, no sé si quieren alguna reflexión final, compañeros, irnos unos 2 minutos. Bueno, lo que has dicho sobre Cuba es importante. Ahí está la revolución cubana resistiendo este asedio, el peor que ha recibido cualquier país de América Latina Hmm, en su historia. Yo creo que nunca habíamos visto algo semejante. tremendo. El Estado revolucionario más que el régimen, porque si cae el régimen hay un cambio de Estado, de un Estado independiente, bajo asedio y golpe, a un Estado ni siquiera neocolonial, directamente colonial. Y Colonial, claro. Cuba podrá negociar agendas económicas y algunas medidas políticas. Inclusive puede haber hasta una cierta rotación de figuras que ya las tenía contemplada con anticipación a esta agudización de la crisis. Correcto. Pero lo que no va a ceder la revolución cubana es la independencia nacional. Jamás, Eso jamás. no van a ceder en eso. Podrán haber negociaciones que Donald Trump pintará como la gran victoria de su gobierno, pero hay cosas que están en la agenda de Cuba y que toda la vida ha solicitado. La revolución, por ejemplo, que le permitan a los gringos y a los cubanos invertir en Cuba, que le permitan a los turistas llegar a Cuba. O sea, De que hecho, estando vivo Donald Trump, Fidel, ya se hablaba de esos temas. Estando vivo hay, Fidel. hay, hay que entender también lo que Trump presenta como victoria, siendo de otra manera también inevitable en un momento dado, ¿no? Y Parte bueno, del proceso, claro. tenemos un chip colocado para ver como un gran éxito a veces todo lo que hace Estados Unidos, cuando en el fondo el hecho de que ahí esté el gobierno bolivariano en el poder, de que esté Irán pegándole como nunca en la historia a las bases Como nunca en la norteamericanas. historia. Nunca, nunca en la historia las bases norteamericanas habían sido tan atacadas al mismo tiempo y desde la distancia, ni en Vietnam ni en la Guerra No, y Fría. que no, y que las narrativas no nos dicen realmente el alcance de esos ataques. Fueron brutales, brutales. Han Ahí quedado está la revolución totalmente cubana y bueno, inactivas esas bases. nuestro pueblo golpeado por la represión que hubo, nos ha tocado parte también de toda esta situación. No nos ha lanzado bombas porque no estamos en el poder, pero hubo una intensa No, represión, pero ahí están las encuestas de opinión, que la mayoría del pueblo se opone a que el canal pase a manos extranjeras y eso nos absolutamente. ofrece algo de esperanza. Nos quedamos con ese Bueno, otoño, otra cosa que otoño. quiero decir también, otra Alberto. cosa que quiero decir es el efecto que ha tenido esta guerra en Panamá. Pues ya el pasado viernes hubo un aumento en los precios del combustible, Sí, resaltando sobre todo el precio del diésel, que es utilizado, un producto que es utilizado para transporte de mercancía y de personas, y que obviamente pues eso va a causar un efecto esto en cascada en función
de los precios en los costos de los alimentos, de los productos y demás, que ya se está sintiendo, pero como decía fuera del programa antes que iniciáramos, lo que yo no entiendo es cómo ese precio, estoy hablando a nivel de la Secretaría de Energía de Panamá, cómo lo calculan tan rápido Es un aumento preventivo. del precio de... ¿Preventivo? Es un aumento como preventivo, pareciera. Aumento preventivo. Porque yo no sé, de Increíble. repente aquí nos escucharán especialistas en la materia que quizás saben mejor que yo sobre esto, pero yo tengo entendido que estos precios, los aumentos o disminuciones a los precios del combustible que se da en la Secretaría de Energía, que es el ente rector de este tema, se da en función de los precios del barril a un tiempo determinado hacia atrás. Tengo entendido que creo que es un mes. Miren. Pero el aumento en el barril en las últimas semanas genera cambios tan rápido. Eso es lo que yo no logro entender, esa dinámica actual, cómo ellos la están haciendo. Es un y aumento es una preventivo. pregunta que queda en el aire si alguien tiene la respuesta. Es un aumento No, preventivo para después entonces poder aumentarlo más. Exacto. Antes de que en efecto se produzca lo que supuestamente materialmente debe suceder. Es especulación. Antonio, un medio minuto. Especulación pura. Bueno, mira, yo creo que nosotros, como ahora somos aliados de los Estados Unidos, yo creo que los enemigos de los Estados Unidos también están viendo las debilidades y van definiendo ya cómo enfrentar cada vez más duro a esa potencia norteña, y estamos del lado equivocado. Nosotros deberíamos estar en la neutralidad, pero quiero apuntalar un hecho. Ayer, ayer un misil de iraní cayó en la isla de Diego García, que si usted ve en el mapa está bien lejos, está entre África y la India. 4.000 kilómetros. A 4.000 kilómetros. Antes pensábamos que el otro misil llegaba prácticamente a 2.000 kilómetros. Este no creo que haya sido el mismo misil, o si es el mismo misil mejorado con más capacidad. Yo no quiero creer que esos misiles puedan llegar hasta el estrecho de Malaca, y tampoco puedo creer que tenga un misil intercontinental que pueda llegar hasta Panamá. ¿Me explico? Pues pero créelo, Toño. nosotros debemos empezar a pensar, ¿no? Debemos empezar a pensar, porque es muy en serio esto de que si tú le declaras la guerra a alguien y le destruyes su capacidad de sobrevivir, como está planteando Trump, bombardear los pozos de petróleo de Irán, entonces no es para nada raro esperar que ellos empiecen a ver cuáles son las debilidades, que ya las deben saber, del imperio de los Estados Unidos en el resto del mundo. Y seguramente que nosotros estamos ahí, pero de El ataque a Diego García confirma que el canal de Panamá, en una guerra de Estados Unidos, sirviendo a los intereses exclusivos de Estados Unidos en una agenda neutral, se convierte en un objetivo de ojivas convencionales y de ojivas termonucleares desde el punto de vista militar. Misiles hipersónicos. Exactamente. Sí, claro. Exactamente. Eso nos obliga, Toño, me parece muy bien lo que has señalado, muy bien, te felicito, a repensar la necesidad de que en este país tengamos una política patriótica de neutralidad, porque aquí la neutralidad solamente la puede impulsar el patriotismo. Miren, gente, nos vienen tiempos difíciles. Ya anuncia Tropigás y Panagás el aumento. Pongan atención. Ya aumenta a partir de esta semana a $13.50 el tanquecito de 25 libras. $13.50 para el consumidor directo. Entonces estamos hablando de una crisis a nivel... No van a haber subsidios, Petit. No va a haber subsidios, Petit. La diferencia no la va a cubrir ningún subsidio. O sea, la diferencia entre un precio y el otro, si no hay una presión social, y cuidado, y pasa lo del 22. O sea, aquí las leyes de la lucha de clase se imponen y el pueblo se hará sentir. Si aquí la especulación y la inflación... No todo el mundo lo va a poder pagar, ¿eh? No, y mira lo que pasó con la ruta de buses. Mira lo que ya pasó con la ruta. Acaban de hacer un cambio en la ruta de buses. Una van a desaparecer. Porque nos estamos pasando unos minutos, pero vaya, después esta noticia... Esto se nos olvidó decirlo, que las rutas de buses van a ser replanteadas. Así es. Sí, exacto. ¿No? Y vaya, y también el costo de quienes tienen niños y hijos en las escuelas, hijas en las escuelas. Seguramente va a ser de que algunos buses que hacen cierta trayectoria, trayectorias más largas,
lo que va a hacer todo. que nos tengamos que levantar más Todo va a temprano para subir, llegar al Antonio. trabajo, Mañana. etcétera, etcétera. La producción de energía eléctrica depende del petróleo. Bueno, Claro, adivinen con qué Porque nos aquí no vamos. son utilizamos, todos los o factores sea, que hasta el metro inflacionarios. puede aumentar. Rebeca, Hablando solicita de los una escenarios del foto, día de mañana, gente. Mañana una inician foto las antes de, clases a nivel nacional en la Universidad de Panamá. Habrá que bueno, ver cuál será el rol que ocuparán cada uno de los estamentos de nuestra universidad frente a este escenario de guerra en el que ya está Panamá sin nuestro el estudiantado consentimiento. llega golpeado con el aumento de precios. Claro, La gente que vive en Panamá Oeste, los padres que no pueden, Tremendo. honestamente ahora hay hogares en una situación estrecha desde el punto de vista económico. Mira, Si ya estaba capaz, peor, mira, conociendo las cosas, justamente mañana, un 23 de marzo, hace 6 años se cerró Panamá por la pandemia. A mí no me extraña que se inventen que las escuelas secundarias, bueno, la escuela de Meduca y yo no sé si en la universidad, sería bueno que los estudiantes vayan a dar clases virtuales por el tema de los costes y qué sé yo, pero en el fondo es una forma de acallar las voces de protesta que van a estar incrementándose a partir de mañana. bueno, Hay que como va a estar haber pendientes, ¿no? inflación y esa inflación es inmedible, o sea, es una inflación que va a seguir Claro, es creciendo una en la medida cadena. que se vayan sumando sectores como combustible, electricidad, costo de los alimentos, va a haber un dispare Anda al que nadie tiene supermercado la mañana y medida, lo verás, pero, Toño. pero no, Mañana. mañana no va a ser, va a ser un proceso, va a ser un proceso, pero quiero decir que este país, en la Ey, medida de salario, le hacen falta $320 para llegar al costo de la vida. muy Entonces, duro. Nos vienen tiempos dentro muy de complejos. poco, hasta ahora, solo por gasolina vamos a tener un 18% más de infusión de inflación en ese rubro. Y eso es no Solo por solamente gasolina. para Panamá, para toda la Y América la, y Latina y la creo que para el resto urea, del y mundo. la urea, que es tan vital para nuestro agro, wow, nos va a poner en serio problema. Nada, pero nos vamos, gente, y la verdad que no me puedo ir sin que desde este espacio entendamos que los pueblos del sur global, bueno, y de todo el mundo, porque también en el norte hay pueblos que están hermanados desde el internacionalismo con la lucha por la liberación nacional. eh, y por supuesto, con esa Palestina libre que hoy más que nunca siento un respaldo del mundo entero que dice, basta ya, esto se acabó y tenemos que estar en esa línea. Por supuesto, de defender en, 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 en en nuestra, una responsabilidad de cada uno de nosotros los intereses nacionales y a partir de mañana tendrá que asumir posturas cada una de las organizaciones sociales de nuestro país frente a lo que nos viene. Así que esto fue Pregonando Así Ideas es. por la Cultura del Pueblo, una creando foto, poder Rebeca, popular. antes de cerrar el programa, por favor. Ajá. Sí, vamos. ¿Qué? Petit, Dame. aparece Petit. Sí, voy. ¿Quién la Aquí toma, estoy. Alberto? Tómela, pues. Rebeca. Yo Voy, voy, estoy voy, sin. voy, Estoy en el celular. Alguien está en la voy, computadora. espérame. Dale, Rebeca, y la mandas al chat, por favor. Mm, aquí está, esperen. Ahí. Listo. Pero no, todavía, aquí, Alberto, miren a la cámara. Todas estas cosas hay que hacerlas, disculpen nuestros oyentes, pero estas son evidencias del trabajo que nosotros venimos haciendo muy responsablemente en este espacio comunicacional alternativo. Así que nos vemos y nos escuchamos la próxima Chao. semana. Esto fue Creando Poder Popular, Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Chao, chao. Saludos a todos y a Saludos. todos. Saludos.